Mateando con Doña Cultura. Muy bien, buenas noches, Pollo. ¿Cómo anda usted? Muy buenas noches, señor Nolo Correa. Muy bien ando. La verdad que lo veo muy bien a usted también. Felizmente, sí. Voy a repetir algo que ya he dicho más de una vez, ¿no? ¿Viste la vedette que siempre dice, estoy en el mejor momento de mi vida? Entonces Sí. le preguntan, ¿cómo? Sí, porque tengo un amor, no sé qué. Después tipo la larga. Entonces la entrevistan La otra dentro de siguiente, otro mes estoy- y dice, estoy en el mejor momento de mi vida porque estoy sola y yo me encuentro muy bien, ¿viste Ah, vos? Bueno, sí. yo más o menos lo mismo. Estoy Bueno. siempre en el mejor momento de mi vida. Sí. ¿Cómo andás? Mejor imposible, se contesta. Claro, Mejor. claro, Es mejor contestar imposible. claro. Bueno, ¿qué me dice? Vino el invierno, yo no, la verdad que estoy desorientado. Va Pollo. bien, Usted que todavía- es sabio, Sí, todavía no... El clima está raro, ¿vio? sí. El clima está raro, hay muchos movimientos telúricos, ciclones, huracanes. Yo viví un huracán en Puerto Rico, justamente ¿Ah, sí? cuando viví en Puerto Rico, el mirá. huracán Hugo, hace mucho tiempo, me destruyó una casa que yo tenía en Ulala. la playa y me salvé de casualidad porque me quedé, no me moví, no sé si se lo conté esto, ¿no? No, Bueno, no, nunca me lo habías contado, Bueno. mirá. Y a mí me asombra, Elena, lo mismo, porque fíjate, una vez estábamos en Miami, estábamos con Malena, la pequeñita, y hubo un, no sé si llamado tornado, no creo que tenía tal categoría, 80 kilómetros por hora, que es sí, una bueno, pavada. sí, una Pues tormenta tropical. Bien, y se caían los carteles, se cortó la luz, y entonces imaginábamos estos días con Elena 300 y pico, lo que debe ser terrible, ¿no? Estos nuevos que azotaron muy México bien. y demás. Yo tenía, vivía en un segundo, la casa tenía 2 plantas, yo estaba Sí. en la planta alta y cuando me desperté, había avisos de huracán para que Sí. la gente se vaya, yo no Sí. me fui pensando que el huracán iba a pasar por otra parte de la isla. Cuando bajé la pata de la cama tenía el agua hasta la rodilla en el segundo piso. En el segundo, Así Dios que- mío. y tenía un barco que había chocado prácticamente contra la casa, y lo tenía al costado, que había salido del mar. Bueno, unos destrozos impresionantes, pero bueno, en ese Fantasmagórico. momento no debe haber sido tan grave como este de ahora, porque vinieron unos aviones de Estados Unidos B-52, bajaron unos marines y en 4 días tenían la isla, había luz ya, Ajá. tenían la isla arreglada. Recompuesta, eso. digamos. Pero ahora parece que la situación está muy brava. Sí, sí. La situación Bueno. está- Bueno, hoy yo estaba ¿Cómo qué? recordando, a usted que sé que le gusta que yo cuente cosas así, que no se cuentan todos los días. Yo estaba recordando, hace poco vi una reposición de una película que se llamaba El Beau Brummel, El hermoso Brummel, donde trabajaba Seward Granger, Elizabeth Taylor, Peter Ustinov, era de los años 50, 55, por ahí. Y dije, y yo había ya leído la historia del hermoso Brummel, que es una historia verídica, y se la voy a contar, si usted Bueno, quiere. sí, por favor. Porque es Desándeme. muy interesante. Porque usted si va a cualquier parte de cualquier ciudad del mundo, siempre hay una tienda que se llama Brummel, porque es el sinónimo de la elegancia. Tiendas Brummel hay en Francia, en Inglaterra, en Suiza. Y viene a raíz de este personaje. Se llamaba George Brummel, era más bien de origen humilde este hombre, pero su padre había sido secretario de Lord North, lo que le había permitido reunir una pequeña fortuna. Su abuelo era confitero en Bury Street, y a la muerte de su padre, el joven George empezó a gastar la fortuna heredada comprando vestidos, finas camisas, corbatas, sombreros, guantes, bastones, todo lo iba en vestimenta. Y un día, en una lechería de moda que había en Green Park, mientras estaba hablando con la propietaria, entró el príncipe de Gales, en compañía de la marquesa de Salisbury, y el príncipe, que quería ser conocido como el primer caballero de Europa, miró con admiración. ¿Quién es este chabón?, dijo. Porque el tipo se vestía de una manera espectacular, Brummel. Dijo, ¿quién es este? Vio su impecable corbata, un no menos impecable conjunto de casaca, chaqueta, pantalón, unos zapatos en punta que se usaban en esa época. Y ahora se volvieron, ¿no? Punta Sí, afilada, sí. se O sea, han vuelto un a usar. exquisito el tipo. Un exquisito total. Entonces, y el príncipe de Gales, por lo contrario, era gordo, gastaba miles de libras en su vestimenta y no tenía buen gusto, no sabía cómo hacer.
y los accesorios correspondientes. Se dice que gastaba más de 100.000 libras por año en cosas de vestir. Y como dato curioso, el Prince of Wales, el príncipe de Gales, tenía, entre otras cosas, 500 portamonedas. Un hobby. Un berrinche. Tenía, sí, un berrinche. Brummel, por el contrario, era un tipo alto, bien plantado. Hizo tan buena impresión en el príncipe de Gales que este le convirtió en su amigo, lo cual llenó verdaderamente de estupor a la corte, porque dice que va a traer el hijo de un confitero con el príncipe de Gales. Claro. Los nobles empezaron a protestar y qué sé yo, pero igual, por supuesto, su elegancia llamó la atención inmediatamente y empezó a ser copiada en todo Londres, en Inglaterra. Un detalle le voy a contar para marcar la diferencia entre la elegancia natural de Brummel y la de sus imitadores. Un día un admirador le dijo: ayer en la casa de la duquesa de X, supongamos, me hice notar por mi elegancia, todo el mundo lo comentó, le dijo el tipo ese. Y Brummel le contestó: no te hagas ilusiones, la verdadera elegancia consiste en pasar inadvertido. Epa, ¿eh? Epa. Entonces, infatuado por su amistad con el príncipe de Gales y el éxito que tenía, Brummel se permitía impertinencias llenas de afectaciones y de insolencia. Así un día le preguntaron: ¿dónde cenaste anoche? Y en la casa de un tal F, que presumiblemente quería que me fijase en él y le diera importancia. Me encargó que me cuidase de las invitaciones, y entonces yo le cursé invitaciones a Lord Albany, a Pierrepoint, a algunos marqueses. La cena fue estupenda, pero la sorpresa mayor fue cuando el señor F tuvo la caradurez de sentarse y cenar con nosotros. Así el tipo. Se había tomado el papel en serio. Sí. Así, bueno, otro día se fue de visita a los lagos del norte, entonces le preguntaron: ¿y cuál, señor Brummel, qué lago le gustó? Y tenía un criado y le dijo: Robinson. Le dice: ¿cuál es el lago que más me gustó? Y me parece que fue el lago de Windermere. Y Brummel le dijo al preguntón, le dijo: Windermere, si esto se satisface, Windermere. Tardaba más de 2 horas en vestirse, por lo que era un espectáculo al que asistían algunos electos amigos, y entre ellos el príncipe de Gales. Su forma de ponerse la corbata, recordemos que en aquella época las corbatas no eran como las de ahora, eran unos paños largos, blancos, que se envolvían en el cuello de las camisas tenían el cuello muy largo también. Él se levantaba el cuello al punto tal de que era largo el cuello que prácticamente le tapaba las orejas y casi los ojos. Se empezaba a envolver la corbata. Bueno, la cuestión es que hasta que no encontraba el nudo perfecto, iban al suelo 10 corbatas hasta que no lo encontraban. El tipo tenía el criado que tenía las corbatas ahí, y todos le miraban cómo se anudaba la corbata. No muy sencilla la cosa, porque una suerte de chalina sería, sí, que pero se hacía nudo de corbata. Parecía una chalina que se le enroscaban así, después se hacía un nudo como de corbata. Y cuando por fin quedaba satisfecho, su frase preferida era mirar las corbatas que estaban en el suelo y decía: hay que ver cuántos errores se cometen, ¿no? Y a la gente le gustaba, entonces tenía una vanidad que le inducía a decir, a cometer impertinencias. Y ahí esa fue su ruina. Un día estaba él y el príncipe de Gales y unos amigos tomando café tras la cena, y en un momento dado el primero le dijo al príncipe, es decir, Brummel, ¿no? Le dijo al príncipe: Gales, le dijo, llama a un criado. Bueno, aquel día el príncipe debía estar de mal humor, pues cuando llamó al criado y lo tuvo delante, le dijo: el señor Brummel se va. Dijo el príncipe de Gales: acompáñelo hasta la puerta. Fue el fin de un reinado, diríamos. Sí. ¿Quiere hacer una pausa y después le cuento el final? Por favor, claro. Mateando con Doña Cultura. Me dejó intrigado. Bueno. Como se diría en las altas esferas que yo he cultivado y cultivo, ¿no? ¿Qué raje le dieron al tipo, no? Sí, el tipo dice que acompáñelo hasta la puerta, estaba chivo, pero mal. Aquel día fue el principio del fin. Desprovisto del favor principesco,
Brummel tuvo que afrontar a sus acreedores, porque el tipo, claro. claro, se vestía muy bien y todo, pero le debía guita a todo el mundo, y todos le fiaban porque sabía que era... Este es amigo del príncipe. Amigo del príncipe, el príncipe lo bancaba un poco, siempre le pedía un poco. Entonces, se dice que en 10 años había gastado más de 1 millón de aquella época de libras, es que como decir ahora 50 millones, 80 millones, una cosa así. Sus muebles fueron subastados, tuvo que huir de Inglaterra dirigiéndose a Calais. Allí vivió un tiempo gracias a préstamos que sacaba de algunos ingleses que visitaban Francia. Se levantaba a las 9 y según su costumbre tardaba 2 horas en vestirse. Salía a pasear como si estuviera en Londres y acostumbrado a la buena comida se hacía servir una opípara cena. Pero la cosa no duró. Cada vez se iba hundiendo más en un océano de deudas el hermoso Brummel. Que la película que hizo Stewart Granger fue espectacular. Era una remake de otra que había hecho John Barrymore en el año 1924. Es una historia muy conocida, ¿no? La historia del hermoso Brummel. Bueno, pero el tipo iba cada vez peor. Se iba hundiendo en sus deudas y uno de sus antiguos amigos consiguió que lo nombraran cónsul de Inglaterra en Caen, ahí en Francia. Tenía ingresos modestos, pero el tipo no podía parar con su vida de antes. Los acreedores volvieron a surgir y se lanzaron sobre él cuando fue destituido de su cargo. No pudo comprarse más ropa. Un sastre que tenía ahí en Caen, movido de compasión y de respeto por quien había sido el rey de la elegancia, así lo llamaban, le arreglaba bien que mal y gratuitamente. Vení que te arregle un poco el lompa. Sí, se me rajó acá. Y pues bueno, le cosía los pantalones, le hacía las corbatas. Parecía que no podía caer más bajo, pero en mayo de 1835 fue detenido por deudas y conducido a la cárcel. Y ahí salió el duque de Beaufort y Lord Alvanley, que eran amigos de él de Londres, conocidos. Se enteraron y patrocinaron una suscripción entre algunos gente de la aristocracia para que recobrase la libertad. Cuando salió de la cárcel, Brummel ya no era ni una sombra de lo que había sido. Perdía constantemente la memoria, se alojó en una pequeña habitación del Hotel Inglaterra, un hotel ahí en Cannes de tercera o cuarta clase. Allí pasaba horas enteras sin moverse de su habitación y un día una inglesa, de la que no se conoce el nombre, alquiló una habitación que daba a la escalera para verlo pasar, porque era tipo en Londres era famoso. La gente lo salía a mirar a ver al rey de la elegancia cómo estaba vestido. Cuando el dueño del hotel lo que vio fue un hombre de cara idiotizada cuando salió de la habitación, hablando consigo mismo y vestido pobremente. Cuando el dueño del hotel subió a ver qué quería la señora en cuestión, se la encontró llorando sentada en un sillón. Probablemente era una de las tantas admiradoras que Brummel había tenido en Londres, pero nunca se sabe. Sí. La razón del tipo fue declinando, es decir, varias veces los ocupantes del hotel lo vieron requisar sillas que trasladaba a su cuarto, las ponía arrimadas a la pared. Brummel encendía unas velas y solemnemente abría la puerta de su habitación y decía: Su Alteza Real el Príncipe de Gales, Lady Cunningham, Lord Albany, Lady Worcester, gracias por haber venido, el Duque de Beaufort. Estaba pirado, se había pirado totalmente. Indicaba a cada uno de sus fantomáticos invitados la silla que les había destinado, y luego volvía a abrir la puerta y exclamaba con énfasis: Sir George Brummel, y entraba. Y despertando de su sueño delirante, miraba las sillas vacías y se tiraba al suelo sollozando. George Brummel murió en un manicomio el 24 de marzo de 1840. ¡Qué historia! Hay un par de apuntes que quiero hacer. Hoy dijiste al comienzo, o usted mejor dicho, dijo al comienzo que el príncipe de Gales, salvando las distancias que lo separaban socialmente, lo aceptó y lo hizo ir al castillo. Y me imaginaba yo la distancia entre usted y yo, y sin embargo usted también tan generosamente me permite compartir con usted. No diga esas cosas. Bueno, y su elegancia proverbial. Esperamos que yo lo vi una vez a usted cantando en un sitio muy elegante, vestido con un traje de príncipe de Gales, justamente. ¿Ha visto? De tela de príncipe de Gales.
Ahora, lo que no sé es si yo encarnaba al príncipe o al hermoso Brummel en su decadencia. Bueno, ¿qué le pareció? Es una historia Fantástica, una qué historia, increíble, ¿no? Qué parábola de la vida este Qué hombre, parábola ¿no? de la vida, ¿no? Porque venía de un hogar relativamente humilde, Claro, hijo de confitero. saltó durante muchos años a lo más alto que se puede aspirar, se podía aspirar en aquella época, de los 1800 a estar con la príncipes, realeza. con la realeza, con toda la aristocracia, y admirado por ellos, Claro. dándole puntas de elegancia, de cómo vestirse, etcétera, y terminó, bueno, lamentablemente expulsado y loco en aquel manicomio Claro. en 1840. Así que por eso yo he decidido ponerme un jean, andar en zapatillas y utilizar más bien la cabeza que lo externo. Perfecto. Y por cierto que le anda muy bien. Yo sigo vistiendo en Casa Muñoz, Donde un peso vale dos. Gracias, Pollo. Gracias. Hasta la próxima.